Saludos apreciados hermanos, sean bienvenidos a este programa titulado Apocalipsis de la Restauración, dando seguimiento a lo que Juan explica en la traducción de José Smith. Podemos analizar el capítulo 12, versículo 2, que dice: y estando la mujer encinta, clamaba con dolores de parto y sufría por dar a luz. ¿Qué entendemos de esta parte, hermanos? La iglesia aún no estaba establecida en la tierra y el profeta José estaba aún en preparación para poder recibir las planchas e iniciar la traducción del libro de Mormón. Como bien recordamos, Alvin, su hermano, había fallecido y él había sido elegido por Moroni para que pudiera ayudar al profeta y poder recibir las planchas al tiempo que se había establecido. Sin embargo, al haber muerto Alvin, necesitaba José a alguien que le acompañara. José preguntó al ángel para saber quién sería esa persona, y el ángel le dijo que lo iba a saber a su momento. A través de la ayuda de la piedra de los videntes, José pudo saber que la persona elegida, quien le acompañaría a recibir las planchas, era Emma. Así que hablaremos un poquito en cuanto a Emma y su función dentro de la restauración. José Smith se había sentido atraído hacia Emma desde el momento en que la conoció. Al igual que Alvin, ella era alguien que podía ayudarle a ser el hombre que el Señor necesitaba para llevar a cabo su obra. Pero su interés en Emma iba más allá. José la amaba y quería casarse con ella. En diciembre José cumplió 21 años. En el pasado se había dejado llevar de un lado a otro por las expectativas de los buscadores de tesoro y otras personas que querían aprovecharse de su don. Pero después de su última visita al cerro, él sabía que debía esforzarse más a fin de poder prepararse para recibir las planchas. Antes de regresar a Harmony, José habló con sus padres. He decidido casarme, les dijo, y si ustedes no tienen ninguna objeción, la señorita Emma Hale será mi elección. Sus padres estaban complacidos con su decisión y Lucy insistió en que ambos vinieran a vivir con ellos después de casarse. En enero de 1827, Emma estuvo frecuentando el hogar de Josias Stowell, donde ella y José pudieron pasar tiempo juntos sin estar bajo la mirada de desaprobación de su familia. Allí José le propuso matrimonio a Emma, quien a principio le pareció estar sorprendida. Ella sabía que sus padres se opondrían al matrimonio, pero José insistió en que lo pensara. Ellos podrían fugarse para casarse de inmediato. Emma consideró la propuesta. Casarse con José desilusionaría a sus padres, mas esa fue su decisión porque ella lo amaba. Poco tiempo después, el 18 de enero de 1827, José y Emma se casaron en la casa del juez de paz de la localidad. Luego se fueron a Manchester y comenzaron una vida juntos en la nueva casa de los padres de José. La casa era cómoda, pero Joseph padre y Lucy habían gastado demasiado en ella y se habían atrasado con los pagos, por lo que habían perdido la propiedad. Ahora los nuevos dueños se la alquilaban a José. Un día, José fue al pueblo para ocuparse de un asunto. Como lo esperaban para la cena, sus padres se alarmaron al ver que no regresaba. Esperaron durante horas sin poder conciliar el sueño. Finalmente, José apareció a la puerta y se dejó caer en una silla, luciendo agotado. ¿Por qué llegas tan tarde?, le preguntó su padre. Acaban de darme la más dura reprimenda que he recibido en mi vida, dijo José. ¿Quién te ha reprendido?, inquirió su padre. Fue el ángel del Señor, respondió José. Dice que he sido negligente. El día de su próxima reunión con Moroni se acercaba rápidamente. Debo poner manos a la obra de inmediato, prosiguió. Debo empezar a hacer las cosas que Dios me ha mandado. Finalizada la cosecha de otoño, Josias Stowell y Joseph Knight viajaron a la región de Harmony por asuntos de negocios. Ambos sabían que pronto sería el 4º aniversario de la visita de José al cerro y estaban ansiosos por saber si Moroni finalmente confiaría las planchas. Los buscadores de tesoro locales también sabían que había llegado la hora que José obtuviera el registro. Uno de ellos, un hombre llamado Samuel Lawrence, últimamente había estado merodeando por el cerro en busca de las planchas. Preocupado por los problemas que podía causar Samuel, José envió a su padre a la casa de Samuel la noche del 21 de septiembre para que lo vigilara y lo enfrentara si veía que tenía la intención de ir al cerro. Entonces, José se preparó para obtener las planchas.
Su visita anual al cerro tendría lugar el día siguiente, pero a fin de adelantarse a los buscadores de tesoro, planeó llegar al cerro poco después de la medianoche, al comenzar la madrugada del 22 de septiembre, cuando nadie esperaba que él saliera. Aún así, necesitaba encontrar la forma de proteger las planchas, una vez que las tuviera. Cuando se hubieron acostado casi todos los miembros de la familia, le preguntó en voz baja a su madre si tenía una caja fuerte. Lucy no tenía, y se preocupó. «Pierde cuidado», le dijo José. «Por ahora me la arreglo bien sin ella». Enseguida apareció Emma, vestida como para viajar, y ella y José subieron al carruaje de Joseph Knight y partieron envueltos en la oscuridad de la noche. Cuando llegaron al cerro, Emma esperó en el carruaje, mientras José subía la cuesta hasta el lugar en que estaban escondidas las planchas. Apareció Moroni, y José sacó las planchas de oro y las piedras de vidente de la caja de piedra. Antes que José iniciara el descenso, Moroni le recordó que no debía mostrar las planchas a nadie, sino a los que el Señor designara, prometiéndole que las planchas serían protegidas si él hacía todo lo que estaba en su poder para preservarlas. «Has de estar alerta y ser fiel a lo que se te ha confiado», advirtió Moroni, «o serás vencido por los hombres inicuos que urdirán cada plan y estratagema que sea posible para quitártelas. Y si no tienes cuidado continuamente, lo lograrán». El tesoro sagrado estaba en sus manos y oyó que el ángel que estaba a su lado dijo: «Ahora tienes la historia en tus propias manos y no eres sino hombre. Por tanto tendrás que vigilar y ser fiel a tu cargo, o serás vencido por los hombres inicuos que se valdrán de toda acechanza y artificio para quitártela, y lo realizarán a menos de que ejerzas cuidado continuamente. Mientras estuvo en mis manos pude guardarla, y ningún hombre tuvo el poder para arrebatarla. Pero ahora te la entrego a ti. Ten cuidado, considera bien lo que haces y podrás preservarlas hasta el tiempo que sea traducida». José descendió del cerro con las planchas, pero antes de llegar al carruaje las resguardó en un tronco hueco donde estaban seguras hasta que pudiera encontrar una caja fuerte. Luego llegó hasta donde estaba Emma y ambos volvieron a la casa para cuando comenzó a salir el sol. En la casa de la familia Smith, Lucy esperaba con ansias a José y a Emma mientras servía el desayuno a Joseph padre, Joseph Knight y Josías Stowell. Su corazón latía rápidamente mientras realizaba sus labores, temiendo que su hijo volviera sin las planchas. Poco después, José y Emma entraron a la casa. Lucy levantó la vista para ver si José tenía las planchas, y al ver que tenía las manos vacías, abandonó la habitación temblando. José la siguió. «Madre», le dijo, «no estés preocupada». Le entregó un objeto envuelto en un pañuelo, y a través de la tela Lucy sintió al tacto lo que parecía ser unos anteojos de gran tamaño. Era el Urim y Tumim, las piedras de vidente que el Señor había preparado para traducir las planchas. Estaba envuelto en un pañuelo fino, de muselina, y era delgado, que pude palpar sus dimensiones sin ninguna dificultad. Era cóncavo de un lado y convexo del otro. Se extendía desde el cuello hasta el centro del estómago de un hombre de talla considerable. Tenía 4 abrazaderas del mismo material con el fin de sujetarlo al pecho, 2 de las cuales corrían por atrás de los hombros y otras 2 estaban diseñadas para asegurarla a los lados de la cadera. Eran de ancho de mis dedos, pues las medí, y tenían agujeros en los extremos, los cuales servían para asegurarlas. Después de que hubo examinado, José se lo puso en el pecho con el Urim y Tumim. Lucy estaba eufórica. José daba la impresión de que acababa de liberarse de una enorme carga que llevaba sobre sus hombros, pero en presencia de los demás presentes de la casa, desayunó en silencio y con una expresión de tristeza. Cuando terminó, apoyó la cabeza tristemente sobre su mano. «Estoy decepcionado», le dijo a Joseph Knight. «Bueno», expresó el anciano, «lo siento».
Estoy enormemente decepcionado, repitió José, mientras su expresión se tornaba en sonrisa. Es 10 veces mejor de lo que esperaba. Pasó a describir el tamaño y el peso de las planchas y habló con entusiasmo acerca del Urim y Tumim. Puedo ver lo que sea, declaró, son maravillosos. El día después de recibir las planchas, José fue a trabajar en la reparación de un pozo en una aldea cercana a fin de ganar dinero para comprar una caja fuerte. Esa misma mañana, Joseph padre iba a atender un asunto cuando justo al pasar la colina de su casa escuchó a un grupo de hombres que clamaban robar las planchas. Tendremos las planchas, afirmó uno de ellos, a pesar de que José Smith y todos los demonios del infierno. José padre volvió a casa alarmado y se lo contó a Emma. Ella le dijo que no sabía dónde estaban las planchas, pero estaba segura de que José las había resguardado. Sí, contestó Joseph padre, pero recuerda que por algo pequeño Esaú perdió su bendición y progenitura. Lo mismo podría sucederle a José. Para asegurarse de que las planchas estuvieran a salvo, Emma cabalgó por más de 1 hora hasta la granja donde José se encontraba trabajando. Lo encontró junto al pozo, empapado en sudor y barro por la jornada de trabajo. Cuando José supo del peligro, José miró en el Urim y Tumim y vio que las planchas estaban a salvo. En casa de los Smith, Joseph padre caminaba de un lado a otro por fuera de la casa, echando un vistazo hacia el camino a cada minuto, hasta que vio a José y a Emma. «Padre», le dijo José cuando llegaron, «todo está perfectamente a salvo, no hay razón para alarmarse». Pero era hora de actuar. José fue rápidamente al cerro, encontró el tronco donde se hallaban escondidas las planchas y las envolvió con cuidado en una camisa. Manteniéndose alerta ante cualquier peligro, se adentró en la profundidad del bosque en dirección a su casa. El bosque le permitía ocultarse entre la gente que transitaba en el camino principal, pero representaba un escondite perfecto para los ladrones. Esforzándose al límite, debido al peso del registro, José atravesó el bosque tan rápido como pudo. Un árbol caído bloqueaba el camino delante de él, y al saltarlo por encima, sintió que algo duro lo golpeó por detrás. Al darse vuelta, vio a un hombre que venía hacia él empuñando un arma como un garrote. Apretando firmemente las planchas con un brazo, José tiró al hombre al suelo de un golpe y se escabulló entre la maleza. Había recorrido alrededor de 1 kilómetro cuando otro hombre lo sorprendió detrás de un árbol y lo golpeó con la culata de su arma. José luchó contra aquel hombre y se alejó a toda velocidad, desesperado por salir del bosque. Pero no había avanzado mucho cuando lo atacó un tercer hombre, quien le propinó un fuerte golpe que lo hizo tambalearse. Recobrando la fuerza, José lo golpeó duramente y corrió a casa. Al llegar, José irrumpió la puerta con el pesado bulto debajo del brazo. «¡Padre!», exclamó, «tengo las planchas». Catherine, su hermana de 14 años, le ayudó a colocar el bulto sobre la mesa, mientras el resto de la familia se juntaba alrededor de él. José se dio cuenta que su padre y su hermano menor William deseaban desenvolver las planchas, pero él los contuvo. «¿No podemos verlas?», preguntó José padre. «No», respondió José. «Fui desobediente la primera vez, pero tengo la intención de ser fiel esta vez». Les dijo que podían palpar las planchas a través de la tela, y su hermano William tomó el bulto en sus manos. Era más pesado que una roca. El joven se dio cuenta que tenía hojas que se movían como las páginas de un libro. José entonces envió a su hermano menor don Carlos a buscar una caja fuerte que tenía Hiram, quien vivía a poca distancia con su esposa Jerusha y su bebé recién nacida. Hiram llegó poco tiempo después. Una vez que las planchas estuvieron seguras en la caja, José se dejó caer en la cama y comenzó a contarle a su familia acerca de los hombres que lo atacaron en el bosque. Mientras hablaba, advirtió que le dolía la mano. En algún momento durante el ataque se había dislocado el pulgar. «Debo dejar de hablar, padre», dijo de repente, «y pedirte que me vuelvas a colocar el pulgar en su sitio». Durante varias semanas, los buscadores de tesoros intentaron robar las planchas de oro que José había traído a casa. Sin embargo, cuando se propagó la noticia que José tenía en su posesión un libro de hojas de oro,
se usaron todos los medios de violencia y estrategias para arrebatárselo. Los motivos que impulsaron a estos atentados, aparte de la codicia del hombre por las riquezas, deja a la conjetura. José escribió muy poco acerca de ese incidente en particular. He aquí lo que dijo. Tan pronto como se divulgó la noticia de este descubrimiento, empezaron a propagarse por doquier informes falsos, transgiversiones y calumnias. La casa frecuentemente se veía acosada por el populacho y las personas malintencionadas. Varias veces fui blanco de pistolas y rifles, siempre escapando de las balas. Se ponía en juego cualquier medio imaginable para tratar de quitarme las planchas. Para mantener a salvo el registro, José tuvo que cambiar las planchas de lugar continuamente, escondiendo las planchas bajo chimeneas, debajo del piso de la tienda de su padre y en pilas de grano. Durante los meses siguientes, los registros se encontraron en muchos lugares, en un escondite, en una excavación, bajo el hogar de la chimenea, en el piso del taller, dentro de un barril de judías, etc. Todos los esfuerzos efectuados para lograr robarlos fueron malogrados. José no podía bajar la guardia en ningún momento. Vecinos curiosos pasaban por la casa y le suplicaban que les mostrara el registro. José siempre se rehusó a hacerlo, aun cuando alguien le ofreció dinero a cambio. Estaba decidido a salvaguardar las planchas, confiando en la promesa del Señor que las planchas serían protegidas si él hacía todo de su parte. Estas irrupciones impedían a menudo examinar las planchas y aprender más acerca del Urim y Tumim. Él sabía que los intérpretes tenían el propósito de ayudarlo a traducir las planchas, pero nunca había utilizado piedras de vidente para leer un idioma antiguo. Ansioso por comenzar su obra, pero no tenía claro cómo hacerlo. Hermanos, podemos darnos cuenta de todos los desafíos, todos los artificios que en su momento hicieron las personas por tratar de obtener las planchas. Realmente fue algo difícil para el profeta José Smith poder empezar la traducción. El hecho de que la gente supiera que él tenía planchas de oro, considero que intrigaba a todas las personas en ese tiempo, especialmente también a aquellos que deseaban robarlas, que deseaban tenerlas en su poder, ¿sí? No es algo nuevo el hecho de que el hombre quiera apoderarse de cosas que tienen valor. Satanás trabaja día a día en busca de obstruir el plan de Dios. En este tiempo la iglesia tenía que ser restaurada y las planchas eran la pieza clave para que la restauración del Evangelio en América se diera, ya que contenía todo el Evangelio de Jesucristo. Como bien sabemos, el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, el cual contiene los registros sagrados, y esto es lo que Satanás quería que no sucediera. Por tal motivo, hoy en día estamos agradecidos con el profeta. Sabemos que el libro de Mormón salió a la luz, ¿sí? Sin embargo, para el profeta José Smith no fue fácil. Él tuvo que sufrir diferentes cosas, ¿no? Como bien se menciona en Apocalipsis 2, los dolores de parto que la iglesia o que la mujer sufría son los desafíos que la iglesia ha tenido a lo largo de la historia para que la restauración del Evangelio pueda darse. Reciban un cordial saludo, hermanos. Seguiremos hablando del tema. Próximamente estaremos hablando de las 116 páginas que se perdieron cuando Martin Harris pidió al profeta que quería mostrarlas, ¿sí? Así que reciban un cordial saludo. Estamos aquí en Radio Abinadí y les esperamos en la siguiente.